Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del Palenque. Esta semana vamos a hablar de un tema que está presente en nuestra sociedad desde hace meses, en el último año o más de un año. Vamos a hablar de la salud mental. En el informe de promoción a la salud mental de la Organización Mundial de la Salud definen la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y también es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En España tenemos datos que manejamos correspondientes al año 2020, donde se explica y se muestra que hay 2,1 millones de personas con depresión, 230.000 de esas personas en estado de depresión grave. Hablamos también de que el 5% de los españoles y las españolas están diagnosticados con ansiedad y depresión. También ponemos sobre la mesa que somos líderes en consumos de ansiolíticos y antidepresivos, de que en 2020 se produjeron casi 11 suicidios al día en España y de que tenemos menos de 12 psiquiatras y de 6 psicólogos y psicólogas por cada 100.000 habitantes. En el Palenque de hoy vamos a desarrollar este tema, vamos a hablar de nuestra salud mental, de la realidad que se esconde detrás de ese gran iceberg que hay bajo el agua y que están señalando políticos, profesionales y también colectivos sociales al respecto. Hablaremos también de cómo ha afectado y cómo está afectando la pandemia a esta situación que tenemos presente en la sociedad. Hablaremos de las personas afectadas, de las familias allegados, de cómo se plantean sus realidades distintas y sus necesidades. También de la de los profesionales del sector, de las necesidades y de las exigencias que tienen y, por supuesto, de la responsabilidad pública, de la psicoeducación, de eso que, como en tantos otros aspectos de la vida, pues tenemos muchas carencias. La educación a nivel general de todas las personas, en este caso respecto a nuestra salud mental. Vamos a presentar a las personas que participan en la mesa del Palenque de hoy al respecto. A mi izquierda, presidente del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, Jerónimo Acosta. Muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Te pediría una primera valoración al respecto de esta realidad que estamos planteando y que se ha sacado a la palestra en España en este año y pico, ¿no? Sobre todo desde la pandemia. ¿Cuál es la realidad sobre la salud mental en España actualmente? Bueno, he hecho un dibujo que desgraciadamente pues se atiene bastante a la realidad y es verdad que por desgracia suena, se habla, incluso se llena la boca cuando en determinados momentos y en determinadas ocasiones es algo en lo que todo el mundo está de acuerdo que hay que invertir, en lo que todo el mundo está de acuerdo en que hay que poner recursos, pero que luego efectivamente a la hora de la verdad y a la hora de plasmarlo en el papel y en el boletín oficial, la realidad es muy distinta y efectivamente las carencias son muchas y en esto encima llegó la pandemia, con lo cual el déficit estructural tradicional, histórico, aberrante que hay en la atención a la salud mental, pues se ha visto todavía más tocado con la situación actual. Y efectivamente, pues estamos, supongo que lo hablaremos a lo largo de este rato, en una sociedad que los problemas de salud mental, la Organización Mundial de la Salud los define como una grave crisis de salud pública, con lo cual efectivamente estamos en un tipo de trastornos que va a ser cada vez más, va a incidir cada vez más, y que va a afectar cada vez a más personas, constituyéndose en uno de los graves problemas de salud que va a tener el mundo en las próximas décadas. Justamente en uno de los extremos de este debate está la situación y el estado límite, ¿no?, del suicidio. Decimos que estamos en pandemia y si se cataloga los accidentes de tráfico también como pandemia,
supera el número de suicidios al de accidentes de tráfico en España. Vamos a seguir conociendo y presentando a invitados, a participantes. Tenemos a José Lorente, vicepresidente de FAEN, Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Enfermedad Mental, y beneficiario también de la propia asociación. Gracias, José, por estar con nosotros. Y te pediría también desde la otra parte, desde los que lo viven desde dentro, ¿cuál es la situación actual de la salud mental y cómo la veis? Bueno, desde dentro, yo en la calle no he notado un aumento, en la asociación quiero decir, no he notado un aumento de la experiencia que tengo yo allí día a día, pero sí parece que dicen los datos que la salud mental en España está empeorando con la pandemia, sobre todo los 4 primeros meses de 2020 parece que estuvimos en casa relativamente bien, no aumentaron los datos, pero al venir la desescalada aumentaron muchísimo los casos de depresión, ansiedad. Está en la televisión todos los días, vamos. Pues presentamos también al siguiente de los invitados, aquí también con nosotros en plató, Daniel López, presidente de Papageno, Asociación de Profesionales de Prevención y Posvención del Suicidio. Daniel, gracias por estar con nosotros. Decíamos antes que es el caso extremo, el límite, uno de los límites, ¿no?, en este tema de la salud mental. ¿Cómo lo ves lo que respecta a Papageno y a esa opción final del suicidio, o los que lo han intentado, las que lo han intentado, y cómo convivir con eso después, ¿no? ¿Cómo está esa situación ahora mismo en nuestro país? Mira, primero agradeceros la invitación y también a esta mesa por el tema de que creo que es importante, ¿no?, que los medios de comunicación también ahondéis en este tema. Y yo pienso realmente que es que está lloviendo sobre mojado, ¿no? Se habla de la pandemia, pero ya se nos ha olvidado con cierta facilidad que venimos también de una crisis económica que acabó con muchas familias sin recursos, con la brecha social cada vez más amplia entre las personas con más recursos y los que menos. Y entonces pienso que el acierto es lo que has comentado, de que lo que ha hecho esta pandemia es sacar a la palestra un problema que, como ha comentado el compañero, es algo totalmente estructural y que hemos vivido siempre, ¿no? Y que tiene que ver incluso con lo cultural, con la forma que tenemos de entender lo que es la salud mental y la atención de la salud mental, ¿no? Hace poco participé en una actividad y, por curiosidad, para sensibilizar a la gente, hice un ejercicio que consistió en buscar en Google miedo a ir al psicólogo, ¿no? Yo soy psicólogo y entonces pues digo, bueno, pues busqué también miedo a ir a la cárcel y miedo a ir al dentista, que son cosas, bueno, que son miedos tradicionales. Pues resulta que hay más resultados que responden a la búsqueda de miedo de ir al psicólogo, ¿no? Entonces creo que la labor, por ejemplo, del Colegio de Psicología es súper importante, porque estamos hablando no solo de la administración, que por cierto da una respuesta tardía a un problema que ya las asociaciones y los colegios profesionales venimos denunciando durante un tiempo, no solo la escasez de recursos, sino que realmente ahora es cuando más hacen falta. Yo coincido con el compañero que realmente los recursos vivimos siempre, digamos, con una demanda y nos es más complicado entender que realmente ahora mismo el momento es más grave. Las cifras son aplastantes, 3.941 suicidios en 2020, el dato más, digamos, más grande o más alto de tasa desde que hay registros históricamente. Entonces, pero creo que deberíamos de ser serios y entender que esto era algo que era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Algo que todos sabíamos y que de nuevo entiendo que la administración está dando una respuesta tardía y pobre o tibia, ¿no? Es decir, las cifras del número de psicólogos, de psiquiatras, y muchas veces incluso la delegación en asociaciones como la nuestra, como la suya, de temas tan importantes que deberían de dar una respuesta contundente de la administración, ¿no?, en colaboración evidentemente con los otros organismos. Y la cuarta de las patas, vamos a conocerla también de esta mesa, es Lourdes Rodríguez, y es la psicóloga de la Asociación de Familiares y Allegados y Personas con Enfermedad Mental de FAEN. Muy buenas, Lourdes, bienvenida también. Buenas tardes. Te pediría esa primera valoración. Estás trabajando sobre el terreno, estás día a día trabajando con las personas afectadas, con los allegados y familiares, la visión desde ese campo de batalla, ¿cómo es? Desde la asociación, claro. Pues, claro, las personas llegan pues con recursos muy limitados, entonces necesitan información, necesitan informar de qué es lo que les pasa, necesitan sentirse escuchados, sentirse comprendidos, tener también terapia aparte de fármacos, necesitan respuestas a lo que les está pasando. Entonces,
coincidimos, aparte de los datos no estadísticos, lo que nos encontramos en el día a día es que hay pocos recursos, hay recursos muy buenos profesionales, pero escasos para la atención que necesitan las personas con problemas de salud mental. Pues conocidas las primeras visiones de las personas participantes de esta mesa de hoy, y yo creo que un tema interesante que puede ser de utilidad pública para las personas que nos están viendo, para nuestra audiencia, para las personas que nos estáis viendo, nos están viendo ahora mismo desde casa. Vamos a continuar, vamos a abrir y vamos a plantear esa realidad oculta en todo esto, porque los casos diagnosticados y las situaciones o los casos agudos pueden ser quizás los mínimos, los que son más visibles, pero no es la realidad. No sé esa otra realidad que se esconde detrás, ¿cómo lo veis? Bueno, en realidad casi que con ese punta de iceberg que asoma, ya tenemos unos datos que son para pensarlo. Hemos de tener en cuenta que, por ejemplo, prácticamente la mitad de las personas que acuden a atención primaria tienen un problema de ansiedad, tienen un problema de depresivo o tienen un problema de somatizaciones. Son los tres grandes bloques que se pueden ver. Y estamos hablando de prácticamente la mitad de las personas que acuden a atención primaria, que debería de ser el gran sitio de atención a estos problemas, realmente. Porque cuando se trata el tema de salud mental, muchas veces se gastan recursos a niveles, vamos a decir así, más vistosos, perdona la expresión quizás, a nivel hospitales, se dan en atención a la salud mental y se pueden dar en otros ámbitos, ¿no? Que es más vistoso pues hacer un gran hospital o que invertir en atención primaria, y realmente es donde hay que invertir y donde todos, incluso la ley, el proyecto de ley que hay ahora mismo de salud mental incide nuevamente en eso. Veremos si se hace o no, incide en que se atienda fundamentalmente en atención primaria, luego se hará o no se hará. Y ahí solo, digo, el 49% de las personas tienen un problema diagnosticable, tienen síntomas, con lo cual ya es verdad que a margen de eso hay, y eso está detrás de ese miedo, ¿no?, a ir al psicólogo, porque sigue habiendo ese problema de estigma, que FAEM, por supuesto, pues lo vivirá intensamente, ese problema de estigma todavía, que hace que las personas se retraigan y todavía vayan, o sea, no acudan al profesional y sean tratadas pues más tarde de lo que sería deseable, y que las cifras pues sean engañosas, igual que ocurre con el otro problema que hemos hablado del suicidio, que efectivamente pues que es otro un tema muy estigmatizado y con un tema tabú, en el que las cifras seguramente también estarán muy por encima, o al menos por encima de las oficiales, siendo las oficiales ya para pensar. Enlazamos con lo que dice Jerónimo, esa estigmatización. Y bueno, vosotros tenéis casos diagnosticados en la asociación, beneficiarios, los familiares y allegados también, pero la sociedad está enfrente, que es lo que veis, ¿no? Y esta estigmatización es real, lo que dice desde la orilla, desde la playa donde estáis en primera línea. Lo de la estigmatización, claro que es muy importante. Yo creo que, como dice Daniel, aparte de ofrecer una respuesta institucional desde la salud mental, el centro de salud mental, los psicólogos, es muy importante cómo afrontamos culturalmente el tema de la salud mental. Y cuando digo cultura no estoy hablando de libros, ni estoy hablando de cómo afrontamos el problema de una persona con un pensamientos suicidas cuando es nuestro amigo, ¿no? Si nos da miedo, si lo rechazamos, si no le ofrecemos una buena respuesta, en la familia, en los amigos, las asociaciones. Yo creo que es la sociedad la que debe, aparte de los recursos institucionales, por supuesto, que son importantes, es la sociedad la que debe aprender a afrontar el tema de la salud mental. Hay rechazo y estigma de las propias personas si nos planteamos en el suicidio, ahora cuando estamos empezando a hablar, a lo mejor, ¿no? Mira, yo creo que es clave lo del tema del estigma. Yo siempre hago un ejercicio cuando trabajo con psicólogos en formación, es preguntarles si ellos se vieran obligados a hablar de si ellos mismos han acudido a un servicio de esto, si les costaría trabajo, ¿no? A mí no me cuesta decir que está un médico de familia hoy, y yo siempre hago el ejercicio incluso personal de decir que yo he estado 3 veces en tratamiento con profesionales, con compañeros. Uno fue un psiquiatra y otro fue un psicólogo. Esto lo digo yo ahora con libertad porque he hecho el ejercicio 1000 veces, pero la primera vez que yo me vi en la consulta de un psiquiatra,
Mi preocupación era que no me viera nadie, porque yo estaba empezando y decía, como, ¿qué van a pensar? O sea, el propio psicólogo tenía su propio estigma de lo que representaba acudir a este tipo de servicios, ¿no? Y porque se hace una diferencia que a mí me parece tremenda, ¿no? Se hace una diferencia entre la persona que no, como si esto fuera que tú pudieras dividir el mundo en aquellas personas que tienen problemas de salud mental con aquellas que no. Y yo digo, es que la división no es tan clara, ¿no? Porque a lo mejor si yo no digo nada, la gente no tendría por qué identificar que yo he sido usuario de servicios de salud mental, ¿no? Y que incluso yo estoy cada vez más por pensar que al psicólogo o a los profesionales que muchas veces incluso cuando se está bien, ¿no? Porque esto es un trabajo personal realmente de desarrollo. Y que yo he vivido situaciones hace tiempo, eso ya hace años, pero recuerdo que iba a un instituto y trabajábamos y me pidieron por favor que no le comentara a nadie que era psicólogo, para evitar que aquellos chiquillos que se acercaran a la consulta que teníamos allí, a un programa que teníamos de prevención de drogodependencia, pues quedaran estigmatizados, ¿no? Porque los propios compañeros le dijeran que estaba X por la historia de que estaban acudiendo a un psicólogo. Entonces yo pienso que es clave, pienso que necesita un cambio, lo que hablaba el cultural, un cambio social, donde entendamos que esto es absolutamente normal, que la salud, a mí me ha encantado la definición, la conocía, pero la de la Organización Mundial de la Salud, donde yo, por ejemplo, que considero que tengo problemas de salud mental, como la mayoría de la población, llevo una vida totalmente normal y tendré que vivir con mis limitaciones, tal como el que tiene otro tipo de trastornos, ¿no? Como es una diabetes, pues que conocemos nuestras limitaciones y sabemos que tenemos que estar ahí, ¿no? Lourdes, la familia, los afectados, ¿dónde está ese estigma y por qué se produce? Pues la familia, el estigma está en la sociedad en general, incluido en la familia, que muchas veces no acepta lo que está pasando, lo evita hablar de ello, evita hablar a familiares, existe incluso el autoestigma, o sea, ese rechazo que hay sobre la salud mental está en líneas generales en toda la sociedad, incluido la familia. Entonces, cuando una persona acude a un servicio de salud mental, es muy importante en esa primera entrevista de acogida, pues hacerle ver que lo que les pasa tiene nombre, que no están solos, que hay respuestas a lo que les está ocurriendo. Pues eso, la familia en general lleva el mismo rechazo y el mismo miedo. Nos ha posibilitado, hablamos de la pandemia, como decís antes, el sacar el tema, ¿no? Y ponerlo encima de la mesa y hablar de él como estamos haciendo ahora mismo. Se hizo en el Congreso, las sociedades, la reivindicación de profesionales también, pero la pandemia en sí en ese aspecto ha sido positivo, pero no sé si nos ha ayudado en otros aspectos. No sé si la pandemia en este aspecto ha pasado por encima de nuestra salud mental y ha hecho algo que a lo mejor se ha sumado a lo que ya existía antes, no sé. La pandemia, vamos a ver, cuando se habla de olas, había una forma más o menos gráfica de olas, pero es que dentro de cada ola hay pequeñas olitas, pequeñas partes de la ola. La primera parte de cada ola, tratándolo en general de una pandemia, puede ser las enfermedades causadas por la propia enfermedad que causa esa pandemia, en este caso la COVID. Pero luego van viniendo otras olas que son aquellas enfermedades urgentes que no pueden ser atendidas porque los profesionales y los recursos están atendiendo al tema de la COVID. Luego vienen aquellos trastornos crónicos que se han dejado de atender, que las revisiones no se han hecho, que no se han atendido bien porque las enfermedades de tipo crónicas, ¿no? Porque estaban los recursos. Y finalmente viene otra oleada dentro de esa ola que son los trastornos en salud mental. Y esa ola dura mucho más en el tiempo, puede durar mucho más que la que causó todo. Es decir, que cuando ya los efectos de la pandemia se hayan pasado, probablemente van a persistir durante mucho tiempo los efectos sobre la salud mental. El dedicar tantos recursos como se han tenido que dedicar, porque no había otra, a la atención al efecto de la enfermedad en sí, de la COVID, ha hecho que pues se detraigan sobre una estructura que ya de por sí era muy deficitaria. Es decir, en España, por ejemplo, se gasta un 2%, en torno a un 2%, un poquito más, quizás, en torno a un 4 así % del gasto sanitario se gasta en salud mental, del gasto sanitario. Es el que se deriva a la salud mental. Durante la pandemia eso se ha perdido y muchos de esos recursos se han detraído para
para destinarlo a otras atenciones y otros recursos que eran más urgentes. Esto, pues evidentemente, es lo que se ha dicho antes en la frase llover sobre mojado, claro. Entonces, cuando luego han surgido la oportunidad de la propia pandemia lo ha dado también, de decir, oiga, hay que prestar atención a la salud mental, porque incluso esas actuaciones que se han hecho de, por ejemplo, del confinamiento, que era necesario, que ha sido muy eficaz, pero que ha tenido también consecuencias sobre la salud mental de las personas, porque todo tiene una cara y una cruz, y algunas de las cosas que eran absolutamente necesarias hay que tener en cuenta que tienen una parte, unos efectos secundarios que en algunos casos no se han tenido, no se les ha prestado atención. Llámese, y se ha visto perfectamente en residencias y en centros de mayores, que la atención a la salud mental no se ha tenido en cuenta. ¿Había que hacer ese confinamiento? Sí, pero vamos a prestar atención porque ha habido cuestiones emocionales que se han descuidado totalmente, que no se han tenido en cuenta, porque realmente, hay que decirlo de una forma cruda, esa es la costumbre. El tema de la salud mental no se tiene en cuenta. Ajá. José, no sé la pandemia cómo lo habéis visto desde la asociación y si decías antes que ya la situación era previa. No sé la pandemia cómo lo ha afectado a esa situación previa que llamabas la atención anteriormente. Bueno, la pandemia puede haber aumentado el tema de la enfermedad mental en un tanto por ciento, pero yo creo que el problema, como decíamos, es estructural desde hace tiempo y no solo de España, ¿no? La sociedad occidental, como está organizándose, genera enfermedad mental y cada vez vemos que aumentan los números en todos los países y no es cuestión que también de ampliar la ratio de psicólogos y psiquiatras, es la sociedad la que tiene que dar respuesta colectiva al problema. Y el problema es estructural y hay una serie de factores. La sacralización del trabajo, la falta de una cultura de ocio activo. Son muchos los temas que hay que solventar y son muchos los sectores que tienen que articularse para dar respuesta a eso. El tema de la diferencia de género en cuanto a la educación de niños y niñas, que hace que los chicos sean más violentos y respondan con frustración y violencia ante los problemas cotidianos. El tema de una cultura competitiva, tanto en chicos como en chicas, es un problema muy complejo y la respuesta tiene que darse de un modo complejo, articulando muchos de los sectores que actualmente están cambiando la sociedad, el feminismo, el pacifismo, la espiritualidad, la ciencia, y todo eso tiene que ir articulándose para dar respuesta al problema de fondo. Gran problema y, bueno, estamos hablando de la pandemia. Daniel, ¿ha servido para bueno entonces en este aspecto, por lo menos de esa parte? Yo digo que la única parte positiva de esto es que se está hablando de salud mental. O sea, eso lo veo yo positivo, ¿no? De que estemos profundizando en ese tema. Pienso que es tarde, ¿no? Y sí pienso, además de que habla del confinamiento, hablo también del distanciamiento social. Yo estoy a favor de esas medidas que se tomaron en ciertos momentos, pero sí hay cosas que yo creo que van a ir a la larga en el sentido, no ya solo de los miedos que hemos ido cogiendo por el hecho de estar protegiéndonos de una enfermedad que es un poco extraña, sino por el tema, por ejemplo, lo pensamos, ¿no? Los jóvenes. Los jóvenes han pasado grandes periodos de tiempo donde la única manera de relacionarse que han tenido con el exterior han sido a través de las pantallas. El otro día me espanté yo viendo el número de horas que mis hijas, que más o menos nosotros lo tenemos controlado, habían pasado un día normal delante de una pantalla y en muchos casos es porque limitamos su salida por el hecho del miedo que tenemos a la enfermedad. Y algo que me parece más grave también es el hecho del contacto físico, que es el hecho de que lo hemos restringido. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando llegaba a mi casa abrazaba a mis hijas, las besaba, y ahora muchas veces nos hemos llevado periodos largos cuando no sabíamos cómo funcionaba la enfermedad, donde yo es que no permitía que se acercaran las niñas porque yo no hice confinamiento, estuve trabajando, ¿no? Entonces pienso que esos son efectos de la enfermedad que tenemos que tener pendiente porque son los coletazos que nos van a quedar en salud mental. Pero yo creo que lo que ha dicho el compañero es clave. Es que estamos hablando de una sociedad que realmente, probablemente, el hecho de que haya tantas personas con ansiedad y depresión está provocado porque es una sociedad que lo provoca. Vivimos rápido, corriendo, alimentándonos de productos esos rápidos. O sea, vivimos una sociedad que realmente
a pesar de que está más automatizada, realmente nosotros tenemos muchísimo más estrés que nuestros padres. Me parece algo que es súper importante de entender. Además de que está claro que si encima tienen la mala suerte de tener un diagnóstico, la entrada en el mercado laboral se te complica, el hecho de las actividades de ocio, las amistades. Entonces entiendo que yo sigo reivindicando evidentemente que la salud mental es esencial en ese sentido y que hay que mejorar los recursos, pero creo que no deberíamos de cometer el fallo solo de quedarnos en ese apartado. Tiene que haber más psicólogos, tiene que haber más psiquiatras, pero es que tendríamos que conseguir que nadie fuera al psiquiatra, porque los males se generan en una sociedad que, como ha dicho el compañero, es competitiva y que cree que para que a mí me vaya bien le vaya mal a otro, ¿no? Hablaremos después de eso, de prevención, como en todos los sanitarios, quizás que puede solucionar más problemas que, ¿no? que el tratamiento en sí, y lo haremos después en la segunda parte también. Hablaremos de eso, de psicoeducación. Y vamos, para terminar, Lourdes, esta primera parte al respecto. No sé si las necesidades tanto de familiares allegados y las propias afectadas han cambiado mucho con esto de la pandemia. Bueno, pues como estábamos comentando, lo que es las relaciones sociales son un factor protector, ¿no?, a la hora de que aparezcan problemas de salud mental. Necesitamos el contacto físico, necesitamos reunirnos, necesitamos hablar, necesitamos escuchar, necesitamos la calle, tocarnos. Entonces, todo esto ha supuesto que empeoraran los problemas de salud mental y que se redujeran a los contactos por medio de internet o de WhatsApp. Es algo que también desde la asociación, en cuanto pudimos, abrimos las puertas con todas las medidas de seguridad, porque la gente lo demandaba que no podía ir al médico, que no podía ir a hacer una gestión social. Entonces, tal como pudimos, abrimos las puertas y seguimos trabajando en el día a día y echando pues las horas que le son necesarias a cada persona. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, en el palenque de hoy, hablando, como decimos, de salud mental. Volveremos y hablaremos de eso, del diagnóstico de los distintos casos, de esa psicoeducación, de cómo darnos cuenta, de cómo ser conscientes, que no es lo mismo tener un mal día en el estado de ánimo, a ser conscientes de que a lo mejor podríamos tener una patología y un diagnóstico al respecto. Hablaremos de las necesidades también de los profesionales y las profesionales en el sector y, como hemos dicho, esa educación que necesitamos para poder afrontar las situaciones que el día a día nos trae y hacerlo de manera resolutiva. Lo hacemos en el palenque, ahora después de este descanso. Volvemos después de este descanso en el palenque. Recordamos que hoy estamos hablando de salud mental, de nuestra salud mental, y vamos a continuar. Vamos a ver esa realidad. Y muchas de las personas que están en casa, a lo mejor han visto nuestra primera parte y han dicho, bueno, a lo mejor necesito ir a un profesional o no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos hacer para ver lo que es una patología o lo que puede ser una posible patología con un diagnóstico a lo que puede ser pues una situación de estado de ánimo, de subida y fluctuación del estado de ánimo que no tiene por qué derivar, ¿no?, en esa patología? Bien. Bueno, se ha dicho varias veces la importancia de la sociedad y de la cultura y del contexto en la salud mental. Y esto lo digo porque cuando hablamos de salud mental no estamos hablando de algo que sea únicamente, vamos a decir así, atribuible a la persona. Es atribuible a la persona en la relación con el contexto en el que se mueve. Es decir, que es algo que no pasa en el vacío. Es algo que pasa fundamentalmente en la relación de la persona con su entorno. Todos tenemos más o menos un grado de reacción, de problemas, con nuestro entorno. Tenemos algún tipo bueno, pues en algún momento de problema, en algún momento de disfunción. Todos lo tenemos. ¿Cuándo empieza a ser eso una cosa patológica? Cuando realmente
primero tiene una intensidad que ya no permite una vida normal. Cuando afecta a la vida normal, cuando afecta a la relación con mi entorno, cuando afecta a la relación con mi familia, cuando afecta a mi capacidad de estudio, a mi capacidad de trabajo, esa es la clave fundamentalmente para acudir a un profesional. ¿Se debe acudir antes? ¿Se puede acudir antes? Evidentemente que se puede y se debe acudir antes a un profesional. Como decíamos antes, la cuestión no es, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no se va a ir a un profesional cuando se tiene algún tipo de disfunción, cuando tiene algún tipo de duda, cuando se tiene... Porque el tema de salud mental... y fíjate que hemos estado todo el tiempo hablando de salud mental, de trastorno, porque no lo hemos de equiparar a lo que son las enfermedades biológicas de otro tipo, las enfermedades médicas de otro tipo, porque son enfermedades, fundamentalmente son trastornos de relación, y eso es la normalidad es un rango muy amplio, en el que todos discurrimos desde un extremo a otro. ¿Cuándo tenemos que ir? Pues cuando yo empiezo a ver que me está impidiendo una normal desarrollo en cualquiera de esas esferas que tengo. La mesa está abierta, podéis participar cuando queráis, si queréis también apostillar alguno de los comentarios. Daniel, te voy diciendo que sí en alguno de los... Sí, porque hay un concepto que es alfabetización en salud, que es el general, ¿no? Que es el conocimiento que yo tengo sobre cómo anticipar cualquier problema, que luego lo podemos llevar a alfabetización a salud mental o luego incluso del suicidio, ¿no? Tenemos poca cultura en ese sentido. De hecho, ¿cómo sabe un niño, por ejemplo, que está generando un problema, ¿no? ¿Cómo sabe que debe pedir ayuda? Yo creo que la clave también está en saber dónde pedir ayuda, porque lo que defendemos nosotros no es solo el hecho de acudir a un profesional, ¿no? Sino en principio incluso acudir a un amigo o en el caso de los adolescentes, por ejemplo, a un adulto que puede ser un maestro, a su propio padre, para intentar discriminar en qué momento necesita una ayuda que no puede ofrecer la propia familia, ¿no? Yo creo que eso es clave, porque realmente hay estudios que dicen el concepto de alfabetización es amplio y dicen que en Europa y particularmente en España el concepto de alfabetización en salud es muy bajo, porque contempla no solo el conocimiento de las enfermedades, sino su prevención, incluso el cómo acceder a un recurso válido, ¿no? Porque es que hay gente que no sabe cómo funciona el sistema de salud mental, no lo conoce, ¿no? Incluso en eso, el tema de salud mental, parece que lo referimos a unos niveles de especialización más altos. Y antes decía que la inmensa mayoría de casos han de ser vistos en atención primaria. Por eso es tan importante y nosotros estamos continuamente hablando de ello, pidiéndolo, trasladándolo a las administraciones, la importancia de implementar en atención primaria atención psicológica. Atención psicológica en atención primaria para tratar los casos cuando están en unos niveles que son las que muchas personas van a tratar, porque son problemas de la vida diaria. Porque son problemas de la vida diaria. Y cuando lo van a tratar y se encuentran, lógicamente, que son atendidos en atención primaria por un especialista de atención primaria en un periodo de tiempo cortísimo y normalmente medicación. Y eso cronifica de una forma y a la larga es mucho más caro, además. O sea, parece que es más barato, pero a la larga está totalmente demostrado, es muchísimo más caro y mucho más va mucho más en contra del beneficio y de la felicidad de esa persona. Era uno de los grandes melones, ¿no? Por sacar el de la pastilla, el de la medicalización y el de que, no sé, Lourdes, si la pastilla soluciona el problema o no deja de ser un parche. Hombre, queremos y luchamos por una intervención integral, ¿no? Los fármacos son muchas veces necesarios, pero combinado con el tratamiento psicológico. Quería añadir a lo que estábamos hablando, a la importancia de que para la persona, para cada persona, aparte le genera un malestar a cada uno el suyo. Puede ser, pues eso, en las cosas del día a día, pues desde un adolescente que no se siente comprendido en su clase, desde un chico que no se encuentra ubicación en su puesto de trabajo, que tiene conflictos con la familia, pueden ser millones de cosas con su imagen. Entonces, tratamiento siempre combinado, una intervención integral donde el fármaco es necesario en algunas ocasiones, no en todas,
y el tratamiento psicológico, por supuesto. José, en ese aspecto, los distintos puntos que se están tratando, la medicación, también la atención primaria como parte fundamental para afrontar la situación. Yo creo que la medicación, a pesar de todos los inconvenientes que puede encontrar y que en cada persona son diferentes, ha sido una cosa salvífica, en el sentido de que hace unos años no se tenía ni una persona estaba condenada a vivir, si le daba un brote psicótico, perpetuamente en ese estado, y es súper importante. Ahora bien, que nos estamos dejando llevar demasiado por la pastilla, pues sí, yo creo que sí, y he hablado con psiquiatras que me atienden a mí, con otros psiquiatras, y yo creo que hay un consenso general en que, por lo menos a nivel Cádiz, de que demasiada pastilla, falta terapia, falta amistad, falta distintos elementos que ayudan, que podrían reducir el nivel de medicación mucho. Otra cosa, políticamente a lo mejor estamos restringiendo el campo de acción de los psiquiatras y de los psicólogos. En los años 60 se empezó a probar con otro tipo de sustancias que hasta ahora no se habían probado para la ansiedad, la depresión severa, que políticamente se dijo, esto no puede continuar, esta investigación no puede continuar porque este producto es una droga, porque efectivamente se estaba tomando como droga en la sociedad, y se cortó esa vía. No, yo creo que si una sustancia es útil o no, debe de ser el consenso científico el que lo determine, no debe haber una injerencia política. Otro tema de la medicación. Por ejemplo, en Noruega se están probando casas para superar, intentar, en algunos casos, que ellos determinarán cómo, para superar las crisis sin medicación. No sabemos demasiado de ese campo, si con distintos medios de meditación, será otro modo de terapia también, eso, claro. Terapia, ejercicio, no sabemos demasiado todavía, estamos empezando, hace poco que tenemos la medicación y ya te digo, hay mucho que conocer todavía. Yo digo tres cosas que para mí son esenciales, es decir, los fármacos está claro, la utilidad. Yo digo que nosotros hicimos una campaña una vez al principio de existir nuestra asociación que le llamábamos, decía, ya existe una vacuna para el suicidio y se llama comunicación. Lo hacíamos porque era una forma de reivindicar. Evidentemente nadie está diciendo que no haya que recetar fármacos, ha dado calidad de vida a muchas personas que en determinado momento hayamos podido necesitarlo, ¿no? Pero yo ahí sí defiendo, por ejemplo, que yo pienso, por ejemplo, FAEN, que es una asociación que lleva tiempo atendiendo este tipo de problemáticas, seguro que ha hecho por la salud mental muchísimo más que algunos fármacos que son muchísimo menos costo efectivos, ¿no? Yo hago ahí una defensa también del movimiento asociativo que realmente también entiendo que represento desde Papageno, ¿no? Y después me ha interesado lo que ha dicho, porque esto de Noruega ya se está experimentando también en España. Yo conozco comunidades autónomas donde hay movimiento asociativo que está intentando hacerlo de esa forma, lo de la familia, o sea, los hogares estos para pasar crisis de otra manera totalmente diferente a lo que entendemos que es la cura, ¿no? Yo pienso que es clave, es decir, fármacos sí, pero también es muy sospechoso que realmente España sea uno de los, creo que estaba en el 10º puesto. Sube, ¿no? Sube. Incluso algunas veces he visto que tenía un puesto preponderante, pero depende del estudio, porque yo muchas veces miro el de la OCDE y nada más que contempla determinados países, ¿no? Es un poquito para plantearse hasta qué punto no se ha medicalizado la vida, los problemas, lo que hablaba, ¿no? De que se diga que alguien tiene una depresión cuando realmente lo que está es triste. Y también de algo lo contrario, ¿no? Gente que van en contra de la farmacología. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Sin embargo, fíjate que en todas las, incluso la normativa, incluso las leyes, se habla de ir a evitar esa medicalización. Es verdad que desgraciadamente suele estar, en el proyecto de ley que se está tramitando ahora, no, está en el articulado, pero en el Plan Andaluz de Salud Mental y tal, suele estar en el preámbulo, evitar, ya luego desaparece.
No ponen ni eso medios, ni ya pone, no claro. se va. Y entonces, fíjate tú que estábamos hablando de temas como el trastorno mental grave y tal, pero en trastorno de ansiedad simplemente, en los últimos, hay estudios hechos que en los últimos 12 meses de las personas tratadas, el 60% consumió psicofármacos. El 60%. Y decimos, bueno, el 40% restante es el que consume, es el que tiene tratamiento. No, de ese 40%, el 39% no recibió tratamiento ninguno. Y el tratamiento psicológico normalmente está en torno al 0,9%, vamos a ponerle el 1%. Yo creo que la medicación, básicamente, esto quizás sea una forma muy simple de decirlo, de acuerdo, pero por decirlo de una forma simple y que nos entendamos, debe estar para que la persona, ponerla en situación, ponerla en condiciones, ayudarle a que la persona haga aquello que tiene que hacer. Es decir, cuando la persona tiene un problema de salud mental, tiene un problema de relación, tiene un problema de gestión de emociones, esa gestión de emociones que tiene la persona, que tiene algún problema en ello, tiene que aprender a gestionar bien sus emociones. En el tema de ansiedad, en el tema de depresión, tiene que aprender a gestionar cuáles son sus emociones. Y tiene que aprenderlo, y tiene que variar cosas, y tiene que cambiar cosas, él tiene que cambiar cosas probablemente el entorno. Aprovechamos para enlazar con ese otro tema de psicoeducación, ¿no? Enlazamos ya con ese otro tema. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cómo conseguirlas? ¿Quién las tienes que poner? ¿Cómo acceder a ellas? Esa herramienta de esa educación propia de cada persona, individuo, lo que hablabas de la sociedad, tiene que responder, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Qué necesita eso? La psicoeducación. Esto, por ejemplo, es en parte psicoeducación. Psicoeducación básicamente es explicar a las personas cómo, por qué ocurren las cosas, comprender cómo surge un trastorno en salud mental, por qué ocurre, y darle una explicación más adecuada, teniendo en cuenta todos estos procesos que estamos haciendo, que es un proceso multidimensional y que no solamente referido a que la persona tenga un déficit o a la persona tenga algo que le funcione mal dentro, no es eso. Es una situación que tiene una causalidad múltiple, en enorme medida del entorno social, del contexto en el que la persona está. Por eso ocurren más problemas de salud mental cuando hay crisis, cuando hay, como antes decíamos, venimos de la crisis económica que disparó los casos de ansiedad, que disparó los casos de depresión. Ahora, durante la pandemia, se han vuelto a disparar. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque ocurre cuando el contexto cambia, la persona, sus capacidades de adaptación se resienten. Explicar eso, comprender por qué surgen, comprender que las actitudes mentales de las personas tienen importancia, que las relaciones personales tienen importancia, que el contexto cultural tiene importancia, que los valores tienen importancia. Comprender todo eso es parte de esa psicoeducación que nos va a ayudar a que la persona empiece a enfocar mejor qué es lo que tiene que hacer. Y probablemente yo siempre digo que los fármacos ayudan a que la persona esté en la mejor disposición para hacer lo que tiene que hacer. Pues me imagino que desde FAEN, papel primordial en la psicoeducación, tanto de afectados como familiares, ¿no? ¿Cómo decir? Sí, bueno, pero es que psicoeducación... Responde tú, Lourdes. Sí, Lourdes. Sí, bueno, tenemos una escuela de familia donde informamos sobre todo lo que es la salud mental, fármacos, forma de afrontar, recursos, y luego están con los propios usuarios y usuarias, en las que trabajamos desde el autoconocimiento, trabajamos las relaciones, la comunicación, todo el tema de gestión emocional, el tema de la toma de decisiones, el ir empoderando a cada persona, ¿no? Con el ir dándole y capacitándolo de las facultades que tienen cada uno y por ellos mismos y bueno, todo eso va a hacer que tengan mejor autoestima, que se puedan relacionar mejor y bueno, yo os animo a que visitéis la página web, ¿no? www.faensaludmental.org y veréis en el día a día qué es las cosas que hacemos, ¿no? Y el trabajo que tenemos diariamente. Y beneficioso, ¿no, José? Es efectivo, tiene consecuencias beneficiosas para las personas afectadas, ¿no? Hombre, por supuesto. De todas formas, cada persona en cada momento necesita diferentes recursos, ¿no? Hay quien le puede venir muy bien un psicólogo clínico,
hay quien puede que prefiera reunirse con sus amigos en el bar a hablar del mundo y el cosmos. Psicoeducación es también saber ayudar a un amigo que tiene un problema o un compañero de trabajo que lo mismo, ¿no? Entonces es algo que permea a toda la sociedad. Psicoeducación tenemos que aprender todo, no solo los psicólogos clínicos y el tipo que se ve con la necesidad de acudir a él. Todos tenemos que saber que cuando una persona está deprimida, pues no hay que dejarlo de lado y tal, ¿no? Sino al revés, volcarte más en él. Eso también es psicoeducación. Daniel. Hay muchos lugares que son claves. A mí, por ejemplo, lo que ha comentado él, los medios de comunicación son vitales. Ustedes estáis continuamente transmitiendo y hacéis una labor social impresionante, tanto los que pertenecéis a lo público como a lo privado, ¿no? Estamos hablando de que la idea que yo tengo de la vida tiene mucho que ver también con cómo lo transmiten los medios de comunicación. Por ahí también no hemos hablado de la escuela. Y tiene que ver con lo que habló antes el compañero de la competitividad, ¿no? En el sentido que se entiende la escuela como para formar a la gente casi como para encontrar trabajo, pero no para formarlo en cosas o habilidades para la vida que pueden ser incluso responder a un conflicto, el cómo enfrentarse a que un amigo puede tener un problema, el qué es la empatía. Entonces yo creo que eso es clave. En ese sentido yo creo que el tema del género es muy importante en el tema de la salud mental, ¿no? Porque mirando algunos datos ayer, creo que el 4% de las mujeres en España tienen depresión y... ¿no? Más. Desgraciadamente más. Bueno, me pero sí es cierto, no tengo los datos concretos, pero sí es cierto que revisando, las mujeres están más afectadas en todo respecto a la salud mental. Las mujeres el 9 y los hombres el 4. Sí. Pero existe esa diferencia también de género, igual que la salarial o en otros aspectos de la vida, también en salud mental, las mujeres están más afectadas. Las mujeres sufren depresión el doble que los hombres, pero los hombres se suicidan 3 veces más que ellas. O sea, un chico tiene menos probabilidades de deprimirse, pero cuando llega el problema reacciona violentamente contra sí mismo. Entonces, vemos que el tema del feminismo no es cuestión de que las mujeres accedan y rompan el techo de cristal y... No, es que a nosotros nos está matando también. Entonces, el tema del feminismo parece que no es que es cuestión de las mujeres, no, es que a nosotros, como género masculino, nos afecta muchísimo también. Ese ejemplo es claro, porque esas cifras sí están claras, porque incluso son, exceptuando en China, en todo el mundo, por cada 4 intentos, 3 son de mujeres, pero es al revés, o sea, es decir, lo intentan muchísimo más porque están mal y porque están escondiendo, digamos, dentro suya un problema y sin embargo lo consiguen menos, y es porque realmente los varones eligen métodos más letales, porque son más impulsivos, que tiene que ver también con su educación y con también formas de enfrentarse a la vida, ¿no? Entonces ahí... Es interesante porque teníamos previsto también hablar un poco de la realidad profesional, pero yo creo que si todos estáis de acuerdo, pasamos y entramos un poquito más en esto en los últimos minutos del programa, porque la realidad profesional quizá con recursos se soluciona, a lo mejor. Bueno, se soluciona con recursos, pero hay que ponerlos. Hay que ponerlos, exacto. Entonces, en ese aspecto, pero a lo mejor a nuestra audiencia le puede interesar mucho cómo afrontar eso, lo que estamos hablando, de esa diferencia también. La persona que está en casa, el hombre se lo guarda más y cuando llega a una situación límite explota de otra manera, la mujer lo sufre de otra manera. Lo que está planteando Daniel, Lourdes, ¿tú cómo lo ves? Sí, el género por la forma que tenemos y de vida, por los roles que nos toca asumir, estas crisis económicas en las que el hombre es el cabeza de familia, el que tiene en su imaginario que debe llevar el sustento a casa, pues conlleva a que le tenga mucha repercusión, ¿no? Estas crisis económicas, la pérdida del trabajo. Entonces está claro que afecta de forma diferente. Sí, brecha también en este aspecto. Sí, claro, y en este aspecto y en todo. Y esto es un signo más de la influencia cultural, de que las cosas no pasan en el vacío.
Evidentemente la mujer está educada y ha estado educada siempre para una serie de roles y el hombre ha estado educado para otro. El hombre es mucho más en lo público, mucho más en lo competitivo, mucho más en lo agresivo, la mujer más en lo de servicio, en lo privado, en lo familiar, en el cuidado al resto de la familia. El hombre más en el vencer y en lo público, en el hacer, más... Y estas son, son cuestiones totalmente culturales y que están también poniéndose luego cuando en temas como el suicidio, en la diferencia entre el intento de suicidio mucho más frecuente en la mujer y el suicidio consumado proporcionalmente más frecuente en hombre, y el uso de métodos mucho más letales, mucho más agresivos, mucho más que logran mucho más su objetivo en el caso del hombre. Igual que está en el hecho de que la proporción de trastornos de ansiedad o la proporción de trastornos del estado de ánimo depresivos es mucho mayor en la mujer que en el hombre. Hay toda una serie de indicadores que nos dicen que el factor género es un factor determinante en la salud de las personas, igual que lo son otros muchos. Perdonad que lo insista. No sé si una de las conclusiones que podemos sacar es que es transversal. El tema del que estamos hablando es transversal a toda la realidad. Habéis hablado de salud laboral, habéis hablado también de otros aspectos, ¿no? Que cómo influye, cultural, a nivel antropológico, ¿no? De concepto de nuestra propia cultura. Pero me vaya a perdonar, pero es que daría para otro programa, pero se nos acaba el tiempo y nos queda todavía la recomendación bibliográfica que hacemos en el Palenque cada semana y que las personas que participan en esta mesa ofrecen a nuestra audiencia. Empezamos desde casa. Lourdes, ¿qué recomendación complementaria al tema que estamos hablando y todo lo que hemos hablado ahora para ampliar, acompañar la cuestión y el desarrollo de la salud mental que hemos llevado? Vale. Pues como hemos comenzado con la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es la salud mental, yo quería también terminar con un corto psicoeducativo que ha sacado la OMS, que se llama Yo tenía un perro negro, llamado Depresión. Es un vídeo muy cortito, de 5 minutos, os animo a todos a que lo visualicéis. Es cortito, es muy ejemplarizante, es de corte psicoeducativo y tiene un mensaje lleno de esperanza de que siempre hay solución y de que la ayuda está ahí, ¿no? Bueno, pues anotando desde casa las recomendaciones de nuestros invitados e invitadas, en este caso, Daniel, la tuya. Pues mira, yo es un libro que hay que leérselo en un momento, evidentemente no es un libro indicado para alguien que esté pasando un momento malo, ¿no? Porque es La escafandra y la mariposa. El libro es un poco, digamos, fuerte, hay una película sobre él, pero habla sobre la capacidad que tiene el ser humano de encontrar un sentido a la vida, digamos, incluso en los peores momentos, porque se trata de un francés que lo escribió él mismo con un problema de que perdió la movilidad, o sea, solo se podía, no lo voy a contar para no hacer spoiler, pero digamos que vivió unas circunstancias muy complicadas y él incluso le encontró un sentido que fue escribir el libro, ¿no? A través de comunicarse con su enfermera, ¿no? De un método que no voy a contar para que lo podáis ver. Creo que hay que leérselo en un momento en que tú estés bien, pero realmente lo que habla es la capacidad que tenemos de sobreponernos a momentos malos. José, en tu caso, ¿qué recomendación para nuestra audiencia? Bueno, a mí se me ocurren un par de recomendaciones. Por una parte, recomiendo para acercarnos un poco al tema de la salud mental y añadirle no solo lo más ortodoxo, sino una perspectiva más espiritual, una editorial que se llama La Liebre de Marzo y la colección transpersonal. Ahí tienes un Ken Wilber, John E. Nelson, distintos autores que te hablan de la salud mental con una perspectiva también más mística, digamos. Y si alguien no tiene ganas de esa lectura, que es un poco más ardua y más compleja, una novelita bastante entretenida de cómo en una sociedad utópica resuelven el tema de la salud mental, que podría ser la novela La Isla de Aldous Huxley.
Perfecto. Y cerramos, Jerónimo, con la tuya. Sí, yo me uno un poquito a los dos, un poco, ¿qué decir? Porque voy a hacer dos recomendaciones, si me permites, y también porque el libro que yo siempre recomiendo este libro. Incluso cuando se habla de libros de autoayuda, digo, no, libros de autoayuda no, libros buenos que te ayudan. Y el libro que yo recomiendo es el de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido. Es prácticamente es un tema muy parecido al que decía Daniel. Víctor Frank fue superviviente de los campos de concentración nazis y, por resumirlo un poco, la frase esa que él dice muchas veces, si una persona tiene un porqué, es capaz de soportar casi cualquier cómo. Es decir, que si tienes una meta, si tienes un objetivo, el camino es muy fácil que lo consigues, y es esa capacidad de superación que es necesaria, que volvamos no, porque nunca la hemos perdido. Las personas, los seres humanos somos muy adaptables, pero que retomemos otra vez de nuevo esa capacidad de adaptarnos. Y quiero hacer una última recomendación, que es el libro Mi héroe eres tú, que es un pequeño cuento que tiene editado la Organización Mundial de la Salud, que es gratuito, de distribución gratuita, y que explica otro de los temas de los que hemos hablado muchas veces, mucho a lo largo de hoy, el tema de la pandemia, explicado para los niños. Creo que es un libro bonito para que los padres, que se lo pueden descargar directamente, pues puedan explicar a sus hijos el tema de la pandemia también. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a los tres desde aquí en Plató, también Lourdes desde casa. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mesa hablando de salud mental. Y bueno, ya ustedes desde casa, esperamos que este palenque dedicado a salud mental también le haya contribuido. Nosotros como Radio y Televisión Pública pues nos sumamos también a llevar este debate, a ponerlo encima de la mesa, y al mismo tiempo pues les citamos la semana que viene para hablar de otro tema aquí en el Palenque. Así que hasta la semana que viene. Adiós.